Un saludo, continuamos con esta serie de videos de funciones polares. Esto quiere decir cuando r depende de alguna manera del ángulo θ. El día de hoy vamos a trabajar con la espiral de Arquímedes, vamos a ver espirales. La espiral de Arquímedes ocurre cuando r es igual a un número que multiplica por el ángulo θ. Por ejemplo, podría ser r es igual a 1 que multiplica por el ángulo θ, o a 2 que multiplica, o a 3 que multiplica por el ángulo θ. El valor de a simplemente le haría más grande la espiral o más pequeña la espiral. ¿Qué pasa cuando digo que r es igual al ángulo θ? Esto que significa que cuando va aumentando el ángulo, también va aumentando el valor del radio. Eso sería una espiral. Las espirales empiezan desde 0,0, desde 0,0 empieza la espiral, y luego va enrollándose conforme aumento el valor del ángulo. Al aumentar el valor del ángulo, también aumenta el valor del radio. Esta gráfica sería aproximada para también el caso de abajo que tengo raíz de θ, o para el caso de abajo que tengo θ al cuadrado o θ al cubo. Esta gráfica ya estaría bien aproximada a ese gráfico. ¿Cuál es la diferencia? La distancia entre los círculos. Aquí se mantiene la distancia entre los círculos, siempre es la misma. Si aquí pongo 2θ, la gráfica solo va a ser más grande, pero la distancia entre los círculos va a ser la misma. ¿Qué pasa en cambio en la espiral de Fermat? Aquí tengo que r es igual a la raíz del ángulo θ, o r es igual a la raíz de 8 veces del ángulo θ. Aquí la gráfica es similar a la de arriba, empieza desde 0,0, pero primero empieza un círculo grande y luego empieza a hacerse la distancia entre los círculos más pequeña. Aquí dijimos que la distancia era igual entre todos los círculos, aquí en cambio empieza con un círculo grande y la distancia va disminuyendo conforme más le enrollo al círculo. Podríamos decir que aquí la distancia es grande, luego es un poco más pequeño, luego un poco más pequeño y así sucesivamente. Ahora vamos a ver la espiral con potencias. Esta es igual que la de arriba, empieza en 0,0. Tenemos r es igual a θ al cuadrado o r es igual a θ al cubo. La diferencia entre las dos sería que la una va a ser más grande, la que es al cubo es más grande que la θ al cuadrado. Pero las dos tienen la característica que empiezan con un valor chiquito y luego van creciendo cada vez más. Empieza igual desde 0,0, se enrolla este valor pequeño. Primero tengo una distancia corta entre los círculos y luego empiezo a tener una distancia cada vez más grande entre los círculos. Miren cómo la distancia va aumentando. Primero aquí tengo una distancia pequeña, un poquito más grande, un poco más grande, un poco más grande, ¿no? Esa sería la diferencia entre las tres. El primero es el gráfico aproximado que se parece a los tres, pero la diferencia está en que aquí las distancias son iguales cuando eres igual a un número por el ángulo θ. Cuando en cambio tengo la raíz del ángulo θ, eres igual a la raíz del ángulo θ, las distancias son cada vez más pequeñas. Y cuando tengo potencias, eres igual a θ al cuadrado, θ al cubo, las distancias en cambio van aumentando de los círculos. Ahora vamos a ver la espiral logarítmica. La espiral logarítmica ocurre cuando el valor de r es igual al exponencial elevado a nuestro ángulo θ. O también podemos tener que r es igual al exponencial elevado a nuestro ángulo θ dividido para algún valor, para algún número. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso ya no va a empezar desde 0,0 porque si yo pongo el ángulo 0, me va a quedar que r vale 1. E a la 0 me da 1. El radio vale 1. Entonces en este caso va a empezar la espiral desde el número 1. Desde aquí va a empezar la espiral y luego se va a ir enrollando. Como es logarítmica, se va a ir creciendo cada vez más. Entonces empieza con una espiral así, se va enrollando y va creciendo cada vez más. Cada vez se va haciendo más grande la distancia entre los círculos, ¿no? La distancia va creciendo cada vez más, ya que es una espiral logarítmica, ¿no? El exponente está creciendo en función del ángulo θ. Ahora vamos a ver la espiral recíproca. Esto ocurre cuando el valor del radio es igual a un número dividido por el ángulo θ. El numerador puede ser cualquiera, puede ser 1, 2, puede ser 50. ¿Qué me va a indicar el numerador? Dónde se va pegando la gráfica. Por ejemplo, si queremos graficarla de acá, r es igual a 2 sobre el ángulo θ, la gráfica se va pegando en y al valor de 2. Entonces podríamos irnos al valor de 2 y aquí graficar una línea
la gráfica se va a ir pegando a esta línea en y igual 2 unidades. ¿Cómo sería la gráfica? La gráfica empieza desde la parte inferior y da 3 vueltas antes de pegarse a esta línea. Entonces podríamos graficarle aquí una vuelta completa y tenemos una, sería otra vuelta completa, ya tenemos dos, y una vuelta completa más, ya tenemos 3 vueltas. Y si después de las 3 vueltas va a partir y pegarse a esta línea de acá, y de ahí se va hasta el infinito. Esa sería la característica de esta gráfica de la espiral recíproca. Da 3 vueltas aquí y luego de dar las 3 vueltas parte a pegarse al valor del numerador. En este caso era 2. Si el numerador era 50, se pegaba al valor 50. Ahora vamos a llevar estas gráficas a GeoGebra. Para eso yo necesito las ecuaciones paramétricas de estas gráficas. Entonces lo que vamos a hacer, nosotros sabemos que x es igual a r por el coseno del ángulo y y es igual a r por el seno del ángulo. En lugar de r vamos a ir reemplazando cada uno de los casos, ¿no? En este caso, por ejemplo, r es igual a teta. En este caso, r es igual a raíz de teta. En este caso, r es igual a teta al cuadrado. Entonces vamos a ir reemplazando cada uno de los casos para ver las gráficas también en nuestra graficadora. X es igual a r, en lugar de r pondríamos teta por el coseno del ángulo teta. Y ya está parametrizado en términos de teta. En la graficadora vamos a poner en términos de la letra t. Y y es igual a r por el seno del ángulo, como r es teta, me queda teta por el seno del ángulo teta. Estos son los valores que vamos a ir cambiando en nuestra graficadora. Aquí en GeoGebra nosotros escribimos igual curva y le ponemos la componente en x que era t por el coseno de t, la componente en y que sería t por el seno de t. Aquí ponemos que nuestro parámetro que estamos utilizando es la letra t y le ponemos el rango desde 0 hasta 8pi para que me dé varias vueltas la gráfica. Entonces vamos a activar este gráfico. Aquí tenemos el gráfico cuando nuestro valor del radio es igual a teta o a t en este caso. ¿Eso qué significa? Que la distancia entre los círculos es la misma. Y este gráfico empieza desde el punto 0,0. Si nos acercamos más, empieza desde el punto 0,0. Ahora, ¿qué pasaba con el valor de A que poníamos enfrente, no? Aquí está 1t. Pero ¿qué pasa si yo pongo 2t? Este número solo va a ampliar la gráfica, pero igual va a mantener las distancias iguales. Por ejemplo, le seleccionamos, miren, la gráfica se me hace más grande, pero las distancias entre círculos permanecen las mismas. Pongamos el de 3t, le desactivamos el anterior, la gráfica se me hace más grande, pero igual la distancia entre círculos se mantiene. Ahora que veamos qué pasa con la curva t elevado a la u medio, es decir, raíz de t. Esta sería la curva para raíz de t. Raíz de t por el coseno de t para x, raíz de t por el seno de t para y. Cuando tengo raíz de t, la gráfica va a ser más chiquita, como tenemos ahí. Y si nosotros nos acercamos, podemos apreciar que primero la distancia entre círculos es más grande al inicio, luego va siendo cada vez más pequeño, y en la última distancia es más pequeña, ¿no? Esto para raíz cuadrada de t. Ahora tenemos acá abajo raíz cuadrada de 8t. La componente en x es raíz cuadrada de 8t por el coseno de t. La componente en y es raíz de 8t por el seno de t. Le vamos a activar esta gráfica. Y esta gráfica debería ser similar a la anterior. Es más grande porque tienen el valor de 8 por t. Pero ocurre lo mismo. La distancia va disminuyendo entre cada circunferencia. La distancia se va haciendo cada vez más pequeña porque seguimos con la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el valor de t al cuadrado? X es igual a t cuadrado por el coseno de t y es igual a t cuadrado por el seno de t. Si tengo el elemento al cuadrado, vamos a quitarle esta. La gráfica se me hace mucho más grande, miren. La gráfica es mucho más grande y la característica cuando tengo potencias es que los círculos se van haciendo cada vez la distancia más grande. Aquí tengo una distancia, digamos, pequeña. Aquí está la distancia mediana y aquí está una distancia cada vez más grande. Lo mismo pasaría para t al cubo que tenemos acá abajo. Le vamos a activar t al cubo. Se me hizo mucho más grande. Siempre empieza desde 0,0. Si me acerco bastante, está empezando el punto desde 0,0. Y si nos alejamos,
tenemos nuestra espiral en la que la distancia va creciendo cada vez más. Esta distancia es media, esta distancia es más grande. Listo, con eso hemos acabado los gráficos que empiezan desde el punto 0,0. Ahora vamos a ver el exponencial. En el exponencial el gráfico ya no empieza desde 0,0 si nosotros nos acercamos lo suficiente. Este gráfico empieza desde 1, ya que el exponencial elevado a la 0 me da 1. Por eso empieza siempre este gráfico desde 1 cuando tengo exponencial. Entonces vamos a irnos nos vamos a alejar. Como es exponencial, la gráfica va creciendo cada vez más. Esta no me permite apreciar bien el gráfico, tuve que alejarme bastante. Voy a hacer la gráfica de e elevado a la t sobre 5. Esta gráfica se va a apreciar mucho más. Entonces, esta es muy pequeña, nos va a tocar acercarnos. Y aquí tenemos la gráfica de x igual a e elevado a la t sobre 5. Igual empieza desde 1 aquí, va dando las vueltas y miren cómo la distancia va aumentando cada vez más entre las circunferencias, ya que está elevado al exponente. Ahora vamos con la curva del recíproco, x es igual a 1 sobre t. Si nosotros nos acercamos lo suficiente, podemos verificar que la gráfica aquí da 1, 2 y 3 vueltas hasta aquí, y luego se va a aproximar, en este caso hacia el infinito, al valor de 1. Ahora grafiquemos x es igual a 2 sobre t. Dependiendo del numerador, la gráfica se va a pegar siempre al valor del numerador. Quitamos la anterior. Y si nosotros nos alejamos, esta igual da aquí una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, y luego se va y se pega hacia el infinito al valor de 2. Por eso vemos que esta gráfica se va hasta el infinito.